Estamos de regreso en Buenas noches y buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar donde usted esté, puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Vamos a conversar con la profesora María Teresa Cabrera, histórica dirigente del movimiento social, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores ADP y ahora presidenta del partido Frente Amplio. Muchos temas que tratar con ella. Buenas noches, profesora. Muy buenas noches, un placer inmenso estar aquí de nuevo. De nuevo, profesora. Casi en mi casa. Así es. Varios temas, profesora. Vamos a tratar primero el tema de la educación. Hubo muchas quejas al inicio del año escolar de que no habían cupos suficientes. Sin embargo, hemos visto que eso se despejó. ¿Quedó solucionado de manera definitiva? ¿Cómo está ese tema? Bueno, realmente, tú sabes que en el debate las cifras, por razones diferentes, o se reducen o se aumentan. El hecho cierto es que había una población que no tenía asegurado el espacio. Las autoridades anunciaron que lo iban a enfrentar con el tema de las aulas móviles y también con buscando espacio en centros privados, en las comunidades donde eso era posible. De cualquier forma, yo creo que la reflexión tiene que ser que ya a estas alturas, después de la lucha que libró el pueblo dominicano para lograr una mayor inversión en la educación preuniversitaria, deberíamos tener resuelto los temas de infraestructura, los temas de los insumos, para concentrarnos en lo misional del sistema, que es la calidad, es decir, qué tipo de educación es la que estamos ofertando, qué tipo de formación es la que estamos garantizando a nuestra población de niños, niñas, jóvenes, adolescentes y personas adultas. Yo pienso que ya a estas alturas no deberíamos tener estas demandas. Sin embargo, sabemos que sí, que hay rezago, que todavía hay una población que está excluida. En la educación inicial todavía esa es una cobertura que hay que ampliar. Yo creo que es necesario ya tener el 100% de los niños y niñas de 5 años de edad en el sistema educativo y ampliar sustantivamente la cobertura en la educación secundaria, que todavía sigue siendo uno de los niveles con mayores rezagos. De ahí todo aquello de los ninis, ¿recuerda? Uh-huh. Entonces, a mí me parece que eso es algo que deberíamos como estar mejor. Yo sé que en el periodo de la pandemia hubo un impacto en términos de una cantidad importante de estudiantes que desertaron, que definitivamente desertaron, y no todos han sido reintegrados. Yo creo que debe haber un esfuerzo en ese sentido, y me gustaría, yo sueño, ¿verdad? Uno no puede dejar de soñar, que en los próximos inicios de un año escolar o de años escolares, tengamos titulares diferentes de noticias, porque yo me puse a hacer un ejercicio y entonces comparaba y prácticamente se repiten los titulares de noticias en cada inicio del año escolar, que hay comunidades que no saben dónde van a inscribir los hijos porque falta espacio, gente que anda pidiendo ayuda para que le ayuden a conseguir un cupo para que el niño pueda ser inscrito,
comunidades que reclaman que le terminen una escuela que tiene años que se comenzó o que inició una ampliación y todavía no concluye, que no han llegado los uniformes, que no han llegado los libros, que si no han llegado los registros, que si en las escuelas hay baños que están dañados. A mí me gustaría como que ya en un inicio de año escolar no tengamos esos titulares y que nos concentremos a hablar del problema de la educación. Sin embargo, la realidad es que tenemos esos problemas. Seguimos teniendo comunidades que demandan que le concluyan una escuela o que se la construyan o que arreglen un camino para llegar a donde está la escuela. En fin, yo creo que con los años que tenemos, desde el 2013, con la inversión del 4%, ya esos son temas que deberían estar resueltos. Profesora, otro tema de la agenda nacional en que usted se ha visto bastante involucrada fue el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad. 5 años después y algo más de un cambio que se supone que daría respuesta a ese tipo de demandas. ¿Cuál es la evaluación que usted le hace al Ministerio Público, al gobierno en sentido general, y si le satisface lo que ha ocurrido con esa demanda? Mira, yo creo que en términos del Ministerio Público, yo creo que hay que, en mi valoración, creo que hemos visto un accionar que no tenía precedente. Yo creo que hay casos, expedientes que se han sometido a la acción de la justicia, grueso, que involucran a personas con poder civil y militar, político, económico, que no suele ser, no es parte de la cultura nuestra, porque lo habitual aquí es que el ejemplo de lo que no debe ser, de que no se puede apropiar a alguien de lo que es ajeno, es para lo que roban poquitas cosas, una gallina, un racimo de plátano, unas cuantas chinolas, en fin. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay procesos que se han presentado que no tienen precedente. Yo también reconozco que nosotros tenemos muchas dificultades con el Poder Judicial, que es mucho más que el Ministerio Público, porque a veces yo misma he visto casos que yo digo, pero ¿por qué que lo desestima o por qué le dan este tratamiento en un tribunal después que se presenta? Como que desanima un poco. En ese sentido, y también reconozco que hay complejidades en esos procesos y que el Ministerio Público históricamente no ha contado con todos los recursos que debe contar para tener la cantidad de personas que se puedan dedicar a hacer investigaciones, para disponer de todos los recursos necesarios. En ese sentido, a mí me habría gustado que fueran más ágiles los casos, que hasta ahora hay un caso que ya por lo menos en el juicio de fondo concluyó, digamos, la primera fase, porque eso no es cualquier cosa, bregar con temas de justicia. Yo estoy involucrada como querellante en el caso Senma desde el año 2009. Y eso ha dado la vuelta 2 veces en todas las instancias. Cuando llegó a la Suprema, la Cámara Penal lo mandó a juicio de nuevo y empezó el proceso de nuevo, ratificando la condena en todas las instancias. Y todavía está dando vuelta por segunda vez en el pleno ahora, en el pleno completo de la Suprema. Es decir, es muy complejo y casi el sistema de justicia nuestro está estructurado para que uno se canse y deje eso así. Yo creo que respecto a la actuación del gobierno, en los casos, por ejemplo, nosotros hemos dicho
que el caso de Senasa tiene que ser investigado de manera exhaustiva, que es un caso del gobierno actual, tiene que ser investigado de manera profunda, porque parece ser un caso que tiene muchas aristas, pero hay que enviar un mensaje contundente, porque si en cualquier área de lo público, que a fin de cuentas es dinero del pueblo, no puede ser tolerada la corrupción, pero yo siento que en el caso del área de la salud, el crimen como que es doble por el impacto que tiene tan grande. Entonces, nosotros hemos dicho que la ciudadanía tiene que estar atenta. Desde el Frente Amplio nos hemos movilizado reclamando que haya una investigación exhaustiva y que haya sanción. No importa de quién se trate, ni de los apellidos, ni de las banderas partidarias que le cubran. Nos parece que hay que insistir en que la impunidad no se campee como no se enseñoree y ande por ahí animando la práctica de corrupción, porque eso es lo fundamental. Si la impunidad se constituye en un estímulo para que la gente siga. Fíjate qué difícil es, porque que yo no sé, siempre piensan como que no se va a saber, o como que algo lo vas a cubrir, y sin embargo, yo creo que lo que puede marcar la diferencia es que no se quede impune en ningún caso, sea grande o sea pequeño. Y otros casos que no son de corrupción, pero que la impunidad no se puede pedirse solamente para los casos de la administración pública que involucren a políticos. Por ejemplo, el caso del Jet Set, que el Ministerio Público no ha dado muestra de que le interesa investigar esto. De hecho, ni siquiera tenemos un informe definitivo. Se dio el preliminar y ya van 6 meses y alguito más de eso. Igual con la explosión de San Cristóbal, donde está la investigación que hizo el Ministerio Público, o la impunidad que pedimos. La cero impunidad es solamente para los temas que involucren a políticos y que sean de corrupción del Estado, porque si es a empresarios muchas veces también quedan sueltos. Excelente, digamos, aspecto del tema. Yo estoy completamente de acuerdo en que no puede limitarse, porque a veces es muy ligero, se asume muy fácil el ataque a la corrupción, a la práctica de corrupción desde el ámbito de lo político. Y sin embargo, desde el ámbito privado hay bastante responsabilidad también. Incluso en los casos que involucran la administración pública, siempre hay sectores importantes del mundo privado, del mundo empresarial, que están involucrados. Y en estos casos, aquí tuvimos el de Poliplas, ¿era que se llamaba? El caso San Cristóbal y ahora el caso del Jet-Set. Yo creo que nosotros tenemos, la ciudadanía tiene que estar exigiendo celeridad, profundidad en la investigación y que eso termine con sanción. Porque de lo contrario, le seguimos animando a la gente que tiene poder económico, que tiene negocio, que tiene empresas grandes, poderosas, a seguir asumiendo posiciones de irresponsabilidad que ponen en juego la vida de la gente, calculando ganar más. Y el Estado, la justicia, no puede ni adoptar posiciones de pasividad, de lentitud, de jugar al tiempo, sino que tiene que actuarse con la misma celeridad. Yo creo que desde ningún ámbito, la corrupción tiene que ser atacada, tanto en el ámbito de lo público, cuando involucra actores políticos,
igual que cuando involucra actores de poder económico. Profesora, con su anuencia, vamos a ir a una pausa comercial. Ya volvemos en Buenas noches, buena suerte. Estamos de regreso en Buenas noches y buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar donde usted esté, puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Vamos a seguir conversando con la profesora María Teresa Cabrera, activista social y presidenta del partido Frente Amplio. Profesora, son muchos temas que podemos abordar con usted. En la respuesta sobre el tema de la impunidad y la justicia, usted hablaba de el sistema del Poder Judicial que no involucra al Ministerio Público. Ahora el Consejo Nacional de la Magistratura está convocada para elegir en esta etapa 5 jueces, pero el próximo año la matrícula completa, o será, le toca porque ya venció, o por lo menos evaluación. En la 3 jueces que fueron sometidos a evaluación, el Consejo decidió no mantenerlos a ninguno. Sin embargo, la gente se está preguntando, ¿pero y por qué? Específicamente en el caso de la jueza Pilar Jiménez, todos les fue muy bien, pero este caso específicamente porque ella no tiene ningún bache. O sea, hasta es juez de carrera, hay otro juez que no, otro señor, el juez Ruiz Ortiz ya va a cumplir 75 años, y bueno, podría haber una situación técnica que justifique la salida. Sin embargo, en el caso de ella no hay nada que justifique que no la ratificaran. ¿Cómo se siente desde el movimiento social con relación a este manejo? Mira, yo creo que el tema de la justicia, necesitamos seguir insistiendo en que no es correcto que cada administración quiera colocar sus jueces, porque eso nos retrotrae a los tiempos ay, perdón. Salud. Vamos a buscar un poquito de agua. Ajá. Un vasito de agua a la profesora. Bueno, vamos a ir a la pausa porque, tenemos aquí, bueno, la profesora va a tomarse un poquito. Estábamos comentando sobre el tema del Consejo Nacional de la Magistratura y la necesidad, dice la profesora María Teresa Cabrera, de que a veces parece ser que todos los partidos que vienen y controlan el poder tienen como la iniciativa o se le prende como el gusanito de poner sus jueces. Exacto. Yo creo que eso no favorece un sistema de justicia independiente como se supone teóricamente es. Esto es en vivo, señor. En teoría, perdón, es que... Es en vivo, así pasa. En teoría, los 3 poderes del Estado son independientes uno de otro, ¿cierto? Sin embargo, en la cultura nuestra, desde los tiempos de Balaguer, que cada senador tenía su juez en el bolsillo y le decía lo que tenían que hacer, a quién apresar, a quién liberar, a quién no perseguir, no importa lo que hiciera. Se ha avanzado un poco de esa práctica con las reformas que se han hecho en los años posteriores a los gobiernos del doctor Balaguer. Sin embargo, seguimos viendo ese empeño en tener cada administración, cada partido que llega al poder, colocar lo suyo. Yo creo que si se quiere una justicia que funcione, si se quiere una justicia que imparta, que aplique la ley al político, al empresario, al ciudadano de a pie, pero al más encumbrado de los que incurren en violaciones de la ley, tenemos la necesidad de evaluar a los jueces, no por la simpatía o el vínculo o la cercanía con el partido o el presidente de turno que gobierne, sino en función de su ejercicio. Por lo menos a mí me parece que en este caso
esta recién evaluación que se ha hecho, al menos existe la obligación de publicar cuáles fueron los resultados de esa evaluación que llevaron a ese colectivo que integra el Consejo Nacional de la Magistratura a decidir no mantenerlos a ninguno. Mínimo, eso debería ocurrir para que la ciudadanía pueda tener una idea. Dice, bueno, estas son las razones que me están dando. ¿Me entiendes? Mientras se maneje con esos niveles de opacidad, entonces deja espacio para todas las interrogantes y todas las dudas que se pueda uno imaginar. Yo creo que eso es lo mínimo que debería hacer. Comunicar los resultados de la evaluación son estos. Y las razones por las que no se ratifican es por esto. Profesora, otro tema. Y obviamente, estar muy, muy transparente también en el proceso de selección de lo que van a elegir para sustituirlo. Eso es muy importante. Claro. Profesora, vi que el Frente Amplio criticó al gobierno dominicano porque no ha invitado a 3 países, Cuba, Nicaragua y Venezuela, a la Cumbre de las Américas que se va a celebrar aquí en el país a principios de diciembre. ¿No le parece que quizás el deber de un partido es estar del lado del gobierno con un tema que involucra, que sale de las fronteras dominicanas? A ver, se llama la Cumbre de las Américas. Se supone que los países, que es un espacio de diálogo, es un espacio de reflexión en torno a las problemáticas que están en el tapete, digámoslo así. Entonces, primera cosa, si es una cumbre de las Américas, los países de las Américas deben ser convocados, deben ser invitados. Segundo, evidentemente, la República Dominicana no le luce andar involucrándose y asumiendo a un nivel de tanto compromiso y de tanta entrega y de tanto servilismo la defensa de los intereses de Washington. Está bien que tienen relaciones, que son socios, pero señores, no hay que llegar tan lejos. Yo creo evidentemente que esa es una expresión del entreguismo y del servilismo que existe en el gobierno dominicano frente a los intereses de Washington. Esa exclusión de 3 países no tiene justificación, porque usted no me puede decir a mí, es la cumbre de las Américas, no del que me gusta, no del gobierno con el que yo tengo identidad o tengo coincidencia. No, porque así no es. El diálogo no tiene sentido. El diálogo tiene sentido si hay miradas diferentes, si hay posturas distintas. Eso es lo que se llama la capacidad de escucha y de diálogo. Y el diálogo sustentado en argumentos. Cada quien puede presentar los argumentos para la postura que tiene. Y yo creo que la República Dominicana no le luce para nada excluir países de la región, países con los que hemos tenido vínculos históricos, y no hay ninguna explicación que justifique esto, más que esta cumbre ya se va a dar, evidentemente, pero le quita lucidez, porque ¿qué ha provocado esto? Que el gobierno de un país como México, por ejemplo, haya dicho no vamos. La presidenta de México dijo, no voy a participar porque no comparto la exclusión. Ya el gobierno de Colombia ha hecho lo propio. Entonces tú tienes ya 5 países que están fuera. Me parece que
es una vergüenza. Ese entreguismo y ese servilismo raya en la vergüenza, en el más elemental apego al principio de autodeterminación de los pueblos. Profesora, ahora vamos a hablar como presidenta del Frente Amplio y militante de la izquierda. Hay una propuesta de que toda la izquierda vaya unificada a las elecciones del 2028. Faltan 2 años y 7 meses y algo para esas votaciones, pero las cosas hay que empezar a organizarlas con tiempo. ¿Existe esa posibilidad real? ¿En qué están? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Hay alguna mesa de discusión? Háblenos de los detalles de eso. Mira, recientemente en el Frente Amplio organizamos un simposio nacional que tenía el propósito de iniciar un proceso de evaluación del estado de situación de la democracia dominicana. Identificar amenazas, identificar desafíos y eventualmente decidir qué hacer de manera, digamos, en diálogo con los sectores democráticos, progresistas, de izquierda de la República Dominicana. Nosotros siempre hemos creído que eso es una necesidad y siempre hemos hecho sacrificio en aras de que se avance en ese paso de articulación, porque nosotros sentimos que hace falta, que es importante que esas organizaciones progresistas de izquierda del campo democrático popular orgánica se articulen, porque generaría una subjetividad diferente para tantas personas que en la República Dominicana no son militantes de ninguna de las organizaciones de izquierda y progresistas que existen, pero militan en un pensamiento de izquierda, en un pensamiento democrático, progresista. Por eso nosotros creemos que es importante, pero en esta coyuntura el punto de vista que nosotros tenemos como Frente Amplio es precisamente que hay elementos que indican que hay amenaza cierta de un retroceso democrático en la República Dominicana. Hay un auge de las ideas conservadoras e incluso ultraconservadoras que trascienden el espacio en el que siempre, digamos, han estado presentes esas ideas en el escenario de la opinión pública. Siempre ha habido posiciones conservadoras, intervienen, plantean sus posiciones, pero ya eso está trascendiendo esos límites y ya hay sectores que creen que tienen derecho a decidir quién puede protestar, por qué puede protestar, dónde puede protestar, cuándo puede protestar, y están disputando las calles a el movimiento tradicional que ha ocupado las calles para demandar derechos, para demandar libertades, para reclamar más democracia. Yo creo que ese hecho obliga a pensar más seriamente al movimiento de izquierda, al movimiento progresista, a los sectores democráticos, a sentarnos a dialogar, a analizar estas amenazas con serenidad y con tiempo, identificar esos desafíos, y yo creo que dentro de los desafíos está precisamente dar pasos concretos para una articulación, la construcción de una participación articulada en las luchas sociales y en el proceso, en la coyuntura del 28.
Profesora, con su anuencia, vamos a una pausa comercial y ya regresamos en Buenas noches, buena suerte. De 52 minutos, estamos de regreso en Buenas noches y buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar donde usted esté, puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Vamos a seguir conversando estos últimos minutos con la profesora María Teresa Cabrera, que estamos hablando de política. El Frente Amplio veo que está muy activo organizando protestas por diferentes temas en diferentes puntos del país. Háblenos de ese enfoque de oposición que ustedes tienen, porque están totalmente distanciados del gobierno. Sí, sin duda. Nosotros, nosotros lo que siempre hemos hecho ha sido demandar derechos con la movilización, con la lucha social, porque los trabajadores y trabajadoras, los sectores populares, cada cosa ha tenido que ganarla con lucha. Hasta la construcción de una escuela en una comunidad, hasta que le lleven el servicio de agua potable, que le construyan una carretera, que le construyan un centro de salud, ha sido con lucha. Nosotros siempre hemos estado involucrados en esto y en el Frente Amplio decidimos efectivamente ante temas que realmente están afectando a la ciudadanía, como el tema de la carestía en los precios de los alimentos, de los productos de la canasta básica y de la medicina. Cada mes, el que compra medicamento fijo, cada vez que va a comprar el medicamento del mes, le encuentra algo que se ha movido en el precio. Para arriba, nunca para abajo. Nunca para abajo, siempre para arriba, no, hacia abajo nada. Entonces, nosotros vemos cómo productos tan básicos en la dieta alimenticia dominicana aumentan de precio sin una explicación, porque mientras los productores de arroz decían que tenían cualquier cantidad de arroz almacenado, el arroz subía de precio. Entonces hay un problema ahí, hay un componente especulativo y le corresponde a las autoridades enfrentar eso. Entonces nosotros decidimos organizar caminatas protestas. Hicimos la primera aquí en la capital, la segunda la realizamos en Santiago, la tercera en San Cristóbal, la cuarta en Santo Domingo Este y el domingo 5 de este mes realizamos la quinta en Nagua. Y vamos a seguir en esa dinámica porque hay una convocatoria de grupos populares. Para el domingo vamos a participar en una marcha que ya tiene un carácter más amplio, se integran y participan muchas organizaciones. Eso es el próximo